Bueno, jóvenes, vamos a continuar con la clase. Esta ocasión lo que vamos a hacer primero es resolver lo que es los ejercicios que les puse. Estos ejercicios pues consistían en balancear ecuaciones. Entonces tenían estas ecuaciones y ustedes tenían que identificar a cuáles les faltaban eh, átomos, ya sea en la parte de reactivos o en la parte de productos. La primera reacción es esta de aquí, en la que tenemos a sodio que reacciona con una molécula de oxígeno para formar óxido de sodio. Entonces de este lado tenemos dos sodios, de este lado tenemos uno, de este lado tenemos dos oxígenos, de este uno, ¿no? Entonces vamos a agregar un 2 aquí y pues ya tenemos balanceados los oxígenos, dos oxígenos de cada lado. Sin embargo, pues de este lado tenemos cuatro sodios y de este uno. Entonces agregamos un 4 y pues ya queda balanceada la ecuación. Pues el siguiente era sodio que interacciona con una molécula de cloro para formar cloruro de sodio. Y pues aquí también hacían falta átomos. Del lado izquierdo tenemos dos átomos de cloro, mientras que del lado derecho solamente tenemos uno. Entonces vamos a agregar un 2 y pues ya tenemos balanceados los cloros, dos de cada lado, pero ahora tenemos dos sodios de este lado. Agregamos un 2. Entonces recuerden que solamente se pueden modificar lo que son los coeficientes. Sin embargo, pues nosotros no podemos modificar los subíndices porque estaríamos alterando el producto. Entonces el siguiente ejercicio, pues tenemos aluminio que reacciona con bromo y pues es una reacción que sí está balanceada. Sin embargo, pues aquí está incorrecto, ¿no? Ese lo pondré como extra si alguien identificó que estaba incorrecto. Tenemos aluminio más bromo. Aluminio tiene una carga de 3 más, por lo tanto pues tendría que interaccionar con 3 bromos. De otra manera pues no podría estabilizar esa carga. Entonces no estaría balanceado. Yo voy a agregar un 3 de este lado. Y pues tengo 6 bromos. Aquí no. Entonces agrego un 2 y agrego un 2 para balancear esta ecuación. Entonces aquí pues ya tengo balanceado esta ecuación. Si alguien la hizo pues va a ser extra, ya que tenían que identificar que estaba incorrecto. Entonces el siguiente pues tenemos una reacción donde tenemos a cloro que reacciona con hidrógeno para formar ácido clorhídrico. Entonces tengo dos cloros y dos hidrógenos del lado derecho, pero del lado izquierdo, perdón, del lado izquierdo, pero del lado derecho solamente tengo un hidrógeno y un cloro. Entonces me falta un 2. Pues el siguiente sería la reacción de azufre con hidrógeno. Esa está balanceada, por lo tanto, pues esta no la tenían que incluir. La siguiente es fósforo con hidrógeno, de igual manera, pues no la tenían que incluir, ¿no? Y pues en el último ejemplo de reacción de combinación tenemos óxido de sodio más agua que forma hidróxido de sodio. Entonces del lado izquierdo tenemos dos sodios, del lado derecho solamente uno. Agregamos un 2 y pues ya tenemos dos sodios y dos sodios. Tenemos dos hidrógenos y dos hidrógenos y tenemos dos oxígenos y dos oxígenos. Entonces de esa manera queda balanceado, ¿no? Simplemente nos hacía falta un 2.
Lo voy a reescribir ya que al parecer pues no se ve. Ok, entonces pues así quedaría. Pues estos serían los ejercicios, eran me parece que 5 en total, entonces van a ser 5 aciertos, pues los voy a revisar. Lo que sigue pues era el problema de descomposición. En este problema pues tenemos, perdón, nos quedamos en descomposición. Bueno, aquí vimos varios ejemplos, los últimos ya no los vimos, ustedes los pueden usar de práctica para balancear las ecuaciones. La siguiente reacción, pues son las reacciones de sustitución simple y doble. Como su nombre lo sugiere, pues lo que va a ocurrir aquí es una sustitución de un elemento por otro en un compuesto ya formado. Entonces podemos ver aquí que tenemos dos reactivos, uno sería A y otro reactivo sería CB. Entonces lo que va a ocurrir en la sustitución simple es que ya sea C o B se va a sustituir por A. Aquí solamente estoy representando que B se sustituyó por A. Sin embargo, también puede ocurrir que A sustituya a C. Entonces este tipo de reacciones son muy comunes. Pues aquí vemos un ejemplo en las imágenes. Una de ellas, la del lado derecho, es una reacción que si puedo ir a la escuela en estos próximos semanas, se las voy a hacer visualmente, normalmente lo hago en el curso. Entonces lo que hacemos es tener una solución de nitrato de plata y pues se introduce un alambre de cobre. Al introducirse el alambre de cobre, el cobre se empieza a disolver. Y pues el cobre sustituye a la plata. Y en vez de ser nitrato de plata, termina siendo nitrato de cobre. Entonces aquí es muy importante identificar que estos son compuestos iónicos. En el nitrato de plata, pues nosotros tenemos esta molécula con una carga neta de -1. Entonces la plata, si ustedes van a su tabla periódica y buscan su estado de oxidación, el más común es +1. Entonces, esto de aquí se llama nitrato. Un nitrato con una carga negativa se va a unir a una plata con una carga positiva. Sin embargo, cuando se sustituye la plata por el cobre tiene dos estados de oxidación, que es +1 y +2, pero el más común es +2. Entonces, pues se necesitan dos nitratos para contrarrestar las dos cargas positivas que tiene el cobre. Como se ve aquí, vemos que hay un paréntesis y un subíndice 2. Quiere decir que hay dos nitratos unidos a un solo cobre para contrarrestar las dos cargas positivas. Vamos a ver más adelante en esta misma unidad que estas reacciones también son reacciones de oxidación y reducción. El cobre en estado 0, al reaccionar con la plata del nitrato de plata, se oxida a un estado de +2, mientras que la plata se reduce a plata elemental, a plata 0. La plata elemental precipita. En este caso, pues aquí se ve cómo precipita sobre el cable o el alambre de cobre. Entonces es una reducción espontánea de la plata
y se recubre sobre el cobre. Principalmente esta reacción química se utiliza para recubrimientos. Es el mismo principio para cuando se hace un platinado, un cromado de algún metal. Se recubre un metal sobre otro, reduciendo uno y oxidando el otro. Vamos a ver más adelante cuando veamos reacciones de oxidación y reducción estos procesos. Ahorita lo que nos interesa es identificar quién es A, B y C. Entonces, cobre sería A, plata sería B y el nitrato sería C. Entonces aquí lo que está ocurriendo es que al final tenemos A con C y B nos queda libre. Entonces esa es una reacción de sustitución simple. Otra reacción que normalmente les pongo pues en el salón de clases es una reacción de sustitución donde tenemos un metal, en este caso potasio, yo lo hago con sodio, y tenemos agua. Entonces aquí en el agua lo que va a ocurrir es que el potasio es A. Y en la molécula de agua, lo voy a poner de este lado, el hidrógeno es B y el hidroxilo es C. Entonces si yo considero ese hidroxilo, pues tiene una carga negativa. ¿Ok? Entonces aquí en esta unidad pues vamos a tener que identificar cuáles son los iones más comunes. Iones son moléculas o átomos con cargas positivas o negativas. En este caso pues vemos el nitrato con carga negativa y el hidroxilo con carga negativa. Entonces se va a sustituir a B y vamos a tener al potasio con una carga positiva unido a el hidroxilo, que es C, con una carga negativa. Entonces en estos procesos ocurre también una oxidación del metal, en este caso del potasio, y una reducción del otro compuesto. En este caso el hidrógeno tenía una carga positiva y ahora pues tiene un electrón, ¿no? Y se forma hidrógeno. Este tipo de reacciones son reacciones muy explosivas, se utilizan en laboratorio para hacer reducciones principalmente. Entonces cuando yo hago esta reacción en el salón, pues utilizo una gran cantidad de agua para contrarrestar la gran cantidad de hidrógeno que se libera y la temperatura, ¿no? Estas reacciones se conocen como exotérmicas, liberan temperatura y por lo tanto pues pueden ser muy explosivas. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, ya vimos ejemplos pues, de sustitución con metales, algo que se me pasó a explicarles. Nosotros vimos lo que viene siendo la carga nuclear efectiva. Entre mayor sea la carga nuclear efectiva, recuerden que aumenta de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Entre más grande sea la carga nuclear efectiva, el proceso de estas reacciones va a ser más rápido. En este caso tenemos a potasio del grupo 1, pero sobre el potasio tenemos al sodio. Si nosotros hacemos la reacción con sodio, va a proceder mucho más rápido porque tiene una mayor carga nuclear efectiva. Si yo bajo en la tabla periódica y utilizo otro metal, la reacción también ocurre, pero es más lenta. Lo mismo si yo utilizo, por ejemplo, litio. Litio, pues en este caso va a ser más reactivo también que el potasio, pero menos reactivo que el sodio. Entonces esas fueron reacciones con metales, en donde uno se oxida, el metal se oxida y otro compuesto se reduce. Pero también tenemos reacciones de sustitución simple con no metales.
Entonces aquí tenemos ácido yodhídrico gaseoso y tenemos cloro gaseoso. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el cloro va a sustituir al yodo para formar ácido clorhídrico y el yodo va a pasar a yodo sólido. Entonces, esta reacción ocurre rápidamente ya que el yodo sólido pues precipita, ya no forma parte de la reacción. ¿Ok? Pero en la parte de abajo tenemos nuevamente a cloro, que ahora va a reaccionar con fluoruro de sodio. Sin embargo, ahí hay una indicación que nos dice que no hay reacción. ¿Ok? Nosotros deberemos poder predecir cuándo ocurre o cuándo no ocurre una reacción, cuál es más rápida y cuál es más lenta, si comparamos en el mismo grupo. Por ejemplo, aquí estamos hablando de halógenos, cloro, bromo, yodo. Y arriba tenemos a flúor. ¿Ok? Flúor, cloro, bromo y yodo. Entonces, en orden descendente en un mismo grupo, son los halógenos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si yo inicialmente tengo un producto con un átomo que se encuentra en la parte de arriba, y yo lo quiero sustituir con otro átomo que se encuentra en la parte de abajo, no va a proceder la reacción. ¿Ok? Nuevamente, si yo tengo un compuesto, como en el segundo caso, que tiene un átomo que se encuentra en la parte de arriba, y lo quiero sustituir con un átomo que se encuentra en la parte de abajo, en este caso con cloro, la reacción no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque entre más arriba se encuentre el elemento, mayor va a ser su carga nuclear efectiva. Dicho de otra manera, la unión que va a tener el otro átomo, en este caso el sodio, va a ser más fuerte con aquel átomo que tenga mayor carga nuclear efectiva. Entonces, si el sodio está unido con flúor, su unión es tan fuerte que no se va a querer separar para unirse con cloro. En la realidad, si se separan, se une con cloro, pero después se desplaza y es más estable con flúor. Al final termina quedando con flúor. Sin embargo, si yo tengo un producto como aquí, en el que tengo un elemento que se encuentra en la parte de abajo, como el yodo, y lo quiero sustituir con un elemento que se encuentra más arriba, como es el cloro, entonces la reacción sí ocurre. ¿Por qué? Porque la unión de hidrógeno con cloro, como aquí, es mucho más fuerte al estar más arriba y tener mayor carga nuclear efectiva que con un elemento que se encuentra en la parte de abajo. ¿Ok? Entonces así vamos a poder nosotros comparar. Podemos comparar quién va a tener una unión más fuerte en un mismo grupo. Entonces, entre más arriba se encuentre el átomo, más fuerte va a ser la unión. Y más difícil va a ser que se sustituya con un elemento de la parte de abajo. Caso contrario, si se encuentra unido un átomo a un elemento de la parte de abajo y se quiere sustituir con uno de la parte de arriba, va a ocurrir más fácilmente. Más fácil entre más arriba esté el átomo. Entonces aquí les tengo un ejemplo donde les pregunto qué espera que ocurra con los siguientes reactivos. Entonces ustedes se toman un momento, pausan el video para que lo resuelvan y después ven pues lo que voy a resolverles, ¿no? Entonces pues yo tengo aquí a cloro. ¿Ok? Cloro se encuentra en esta parte. Y lo quiero sustituir con bromo, que se encuentra más abajo. Entonces, si yo quiero sustituir al cloro con bromo, pues no va a ocurrir, porque el bromo tiene una menor carga nuclear efectiva.
¿Ok? Entonces esta reacción no procede. ¿Por qué? Porque la carga nuclear efectiva que tiene el cloro es más grande que la del bromo, el producto es más estable que el posible reactivo que se formaría. Perdón, que el posible otro producto que se formaría. Entonces aquí yo les voy a poner unos ejercicios en la plataforma donde ustedes van a decir si se formaría el producto, si no se formaría y con qué átomo se formaría más rápido. ¿Ok? En cuanto a reacciones de sustitución simple, antes de abordar reacciones de sustitución doble, también conocido como metatesis. ¿Ok? Pues estas reacciones vamos a tener dos productos y dos reactivos. Lo que va a ocurrir es que en estos reactivos va a haber un intercambio. Tenemos A unido a B más C unido a D. Entonces A se va a unir ahora a D o a C. Entonces aquí puede haber otro producto donde A está unido a C. Entonces aquí B se uniría a C o a D. ¿Ok? Lo que va a ocurrir es que uno de los reactivos, uno de los elementos del primer reactivo, se va a cambiar con uno de los elementos del segundo reactivo. Entonces aquí tenemos una nota en rojo que dice la fuerza motriz de estas reacciones es la formación de productos más estables. Lo mismo que en las reacciones de sustitución simple. Mayor carga nuclear efectiva es un producto más estable y se favorece que se forme. Sin embargo, pues también hay otras cosas que favorecen que se formen estas reacciones o que ocurran estas reacciones. Y es el formar productos sólidos que precipiten. Esa es una. Entonces, si un compuesto precipita, ya no forma parte de la reacción y ya no se puede regresar a los reactivos. Es una reacción no reversible. Otra forma de hacer una reacción no reversible es que se forme un gas, como tenemos aquí en los primeros ejemplos. Cuando nosotros formamos un gas, el gas escapa de la reacción o dejamos que se escape de la reacción y de esa manera ese producto ya no forma parte de los reactivos y ya no se puede regresar. Es una reacción irreversible. Entonces yo aquí tengo ácido sulfúrico líquido que interacciona con sulfato de sodio, perdón, sulfuro de sodio. Entonces aquí lo que va a pasar es primero identificar quién es A, quién es B. Entonces, sulfato va a ser otro ion. Para esto ustedes pues tienen que conocer muy bien las estructuras de Lewis y pues ir apuntando los iones para que practiquen y vean cuáles son los más comunes. Ya vimos el ion nitrato, el ion carbonato y este va a ser el ion sulfato, ¿no? Entonces el ion sulfato tiene dos cargas negativas y está unido a dos hidrógenos, cada hidrógeno con una carga positiva. Entonces el ion sulfato pues va a tener o va a ser B, mientras que hidrógeno va a ser A. Del otro lado pues yo tengo a sodio y azufre. Entonces tengo azufre, va a tener una carga de menos 2. ¿Por qué? Porque él prefiere ganar 2 electrones para adquirir configuración de gas noble. Si se van a la tabla periódica, entre sus estados de oxidación, el más común es menos 2. Y pues tenemos dos sodios con carga positiva cada uno. Igual esto lo pueden ver en su tabla periódica, lo que son los estados de oxidación. Entonces aquí nosotros podemos identificar quién es C y quién es D. Entonces C va a ser el sodio y D va a ser el azufre. Entonces, ¿cómo saber quién se intercambia con quién? Bueno, pues ahí estamos viendo el producto, pero ¿cómo llegamos nosotros a un producto sin verlo, no?
Pues primero lo que tenemos que hacer es identificar quién es A, quién es B, quién es C y quién es D. Posteriormente ver las cargas, ¿ok? Una carga positiva no se puede unir con una carga positiva porque se repelen. Lo mismo, una carga negativa no se puede unir con una carga negativa porque se repelen. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El compuesto positivo, perdón, la parte positiva del primer compuesto, o el primer reactivo, en este caso el sodio, se va a unir a la parte negativa del segundo compuesto. En este caso sería A se une a D, porque A es positiva y D es negativa. ¿En qué relación se unen? Pues tenemos que hacer una suma de cargas. Entonces tenemos un azufre con dos cargas negativas, cada hidrógeno tiene una carga positiva, entonces se tienen que unir dos cargas positivas, dos hidrógenos, por eso el subíndice, a un azufre con dos cargas negativas. De esa forma es neutro. Bueno, y pues el otro caso es, pues tenemos la parte negativa del primer reactivo, que es el sulfato, y la parte positiva del segundo reactivo, que es el sodio. ¿En qué relación se unen? Igual. Tengo dos cargas negativas en el sulfato y una carga positiva en el sodio, por lo que necesitamos dos sodios, por eso el subíndice 2, y un sulfato. Entonces, en este caso, el hidruro de azufre es un gas. Este gas escapa y por lo tanto ya no forma parte de la reacción. Entonces vamos a ver el segundo caso. En el segundo caso, pues también tenemos a el ion sulfato. Pues por ahora voy a borrar este producto. Bueno, no lo vamos a dejar y les voy a explicar qué ocurre, ¿no? Lo que ocurre aquí, pues bueno, vamos a tener igual al ion sulfato. Les menciono, pues van a ser iones muy comunes, apúntenlos en una hoja y vayan aprendiéndoselos. Sulfato, nitrato, carbonato, hidroxilo. Van a ser de los más comunes. Entonces tenemos al ion sulfato y tenemos hidrógenos, ¿no? Positivos. Entonces aquí estamos identificando las especies o las posibles especies. Y aquí, de este otro lado, pues nosotros tenemos a cloruro de sodio, que es más simple, ¿no? Tenemos a sodio con una carga positiva porque es un compuesto iónico y a cloro con una carga negativa porque es un compuesto iónico. Entonces, pues aquí, ¿cómo se va a dar la interacción? Bueno, la interacción normalmente se daría, pues tengo esta carga positiva, se va a unir a la negativa, ¿no? Entonces, ¿qué me va a formar? Pues el mismo producto que yo tenía aquí. Dos sodios se unen a un solo sulfato para contrarrestar las cargas. Pero se puede dar otro producto. Cualquiera de los dos propuestas sería correcta. En el otro producto, pues vamos a suponer que solamente un hidrógeno está libre. Entonces solamente un sodio va a unirse a este ion, como vemos aquí. Sin embargo, el más común va a ser el de la parte de arriba, ¿no? Que los dos hidrógenos se separen y se una a sodio, para no confundirlos. Va a ser mejor el de arriba, el que vamos a estar viendo tipos de reacciones completas. Y bueno, ¿qué nos queda? Las cargas positivas, que serían los hidrógenos, que van a interaccionar con la carga negativa, que sería el cloro. ¿Ok? Entonces lo que va a ocurrir es que aquel que tenga la carga positiva en el primer reactivo va a interaccionar con la carga negativa del segundo reactivo. La carga negativa del primer reactivo con la carga positiva del segundo reactivo. Entonces es lo que va a regir quién se une a quién. Atracción electrostática.
No pueden unir cargas negativas con cargas negativas, ¿ok? Bueno, entonces ese sería el otro ejemplo. Entonces aquí supondremos que en vez de tener esto, vamos a tener el de arriba. Y pues el tercer ejemplo, tenemos otra vez, bueno, en este caso ácido clorhídrico. Entonces les menciono, ustedes tienen que identificar las especies. En este caso, en el caso pasado, pues no les apunté quién era A y quién era B, pero ustedes pueden hacerlo. Y pues del otro lado tenemos a sodio con carga positiva y este ion ciano, ¿no? Ok, tenemos esos dos iones y pues también, ¿no? Vamos a identificarlos como C y D. Entonces, ¿de qué manera se unen para formar el producto? Pues se une el de la carga positiva A con el de la carga negativa D. Aquí lo vemos, ¿no? Como un gas. Entonces aquí es una relación 1 a 1 porque una carga negativa con una carga positiva. Pero pues tienen que revisar eso, ¿no? Si este tuviera dos cargas negativas se tendría que unir a dos hidrógenos. Si este tuviera dos cargas positivas se tendrían que unir dos moléculas de estas. Y pues el otro sería C con B para contrarrestar sus cargas, ¿no? Aquí lo vemos. Entonces en todos estos ejemplos se forma un gas, se libera y pues la reacción ya no puede regresar a lo que era anteriormente porque ya no tenemos disponibles elementos o átomos que inicialmente teníamos. Algunas reacciones son reversibles porque pues tenemos en la reacción todavía los reactivos disponibles. Sin embargo, pues si no los tenemos disponibles, pues ya no puede regresar la reacción. Entonces aquí hay otro ejemplo donde tenemos reacciones, pero en este caso son reacciones con precipitación. Entonces aquí ya no se forma lo que viene siendo un gas, sino que se forma un sólido. Este sólido precipita, se va al fondo de la reacción, ya no forma parte de la reacción y por lo tanto ya no se puede regresar a los reactivos. Bueno, aquí pues vamos a identificar nuevamente las especies. En el primer ejemplo, que es este, tenemos plomo. Ustedes van a su tabla periódica, el plomo tiene una carga de +2 y la otra parte es el ion nitrato, ¿no? Entonces lo voy a poner aquí así. Entonces les recuerdo, familiarícense con los iones más comunes. Tengo dos cargas negativas, una sobre cada oxígeno y una sobre el nitrógeno, una positiva. Entonces cada nitrato va a tener una carga negativa, pero como plomo tiene dos cargas positivas, tenemos un subíndice en el nitrato, indicando que tenemos dos nitratos. En la parte de abajo pues tenemos, bueno, vamos a identificar primero, ya tenemos a A y a B. Entonces les recuerdo, normalmente yo hago este proceso para que sea didáctico, mostrándoles quién es A, quién es B, etcétera, etcétera. Pero ustedes simplemente pueden identificarlos visualmente y hacer el intercambio. Entonces tenemos a potasio, carga positiva, y tenemos a yodo, carga negativa. Entonces todo eso está relacionado a la unidad pasada, ¿no? Estructuras de Lewis, quién gana y quién pierde electrones. Entonces aquí pues ya tenemos a C y a D. ¿Ok? Entonces, ¿quién se intercambia con quién? Plomo, carga positiva, con yodo, carga negativa. Dos cargas positivas, una carga negativa.
Entonces se ocupan dos yodos. ¿Ok? De la otra forma, carga negativa con carga positiva. 1 y 1. Entonces la relación es 1 a 1. ¿Ok? Entonces ese sería el primer ejercicio. O ejemplo. Me voy a apurar porque se va a acabar la pila de la cámara. Entonces tenemos a plata con una carga positiva y tenemos otra vez nitrato. Bueno, no vi, no lo había borrado. Entonces, carga negativa, carga positiva, tenemos a A y tenemos a B. Y en la parte de abajo pues tenemos a cloruro de sodio. Uno positivo, el otro negativo. Tenemos a C y a D. Entonces, ¿cómo se unen? A con C, una carga positiva y una carga negativa, relación 1 a 1. ¿Ok? Una carga negativa del nitrato y una carga positiva del sodio, relación 1 a 1. ¿Ok? Eso es en cuanto a la relación en la formación de, en cómo se van a unir la parte positiva con la parte negativa de un reactivo con la parte negativa y positiva del otro reactivo, ¿no? Ya además de eso, esto nada más es para ver qué productos se forman a partir de qué reactivos. Ya otra cosa es el balance, ¿no? Aquí las ecuaciones ya están balanceadas, pero para que nada más veamos una cosa a la vez. En la clase pasada vimos lo que es el balance de ecuaciones y esta vez vamos a ver cómo proponemos productos a partir de saber qué tipo de reacción es. Entonces aquí nos está diciendo que es una doble sustitución, entonces identificamos A, B, C y D y proponemos. En la de sustitución simple, pues simplemente sabemos que un elemento se va a sustituir por otro y proponemos. ¿Cómo proponemos? Pues viendo la tabla periódica, viendo si el producto que se formaría es más estable o menos estable. En las reacciones de descomposición, pues simplemente separamos a los componentes individuales y en las reacciones de formación simplemente unimos los átomos individuales. Entonces aquí va a haber otro ejercicio que está aquí abajo. Entonces todo esto yo se los voy a poner en la plataforma, los ejercicios, para que ustedes los resuelvan. Entonces los ejercicios anteriores que fueron, que les voy a poner de algunas reacciones para que vean si proceden o no proceden. Y pues estos de aquí abajo. La siguiente clase continuamos. Yo creo que en una semana pues yo termino lo que es la unidad. Una semana y media cuando máximo. Y después de eso ustedes empezarían con lo que son las presentaciones.
el ion sulfato, pues va a tener o va a ser B, mientras que hidrógeno va a ser A. Del otro lado, pues yo tengo a sodio y azufre. Entonces tengo azufre. Va a tener una carga de menos 2. ¿Por qué? Porque él prefiere ganar 2 electrones para adquirir configuración de gas noble. Si se van a la tabla periódica, entre sus estados de oxidación, el más común es menos 2. Y pues tenemos 2 sodios con carga positiva cada uno. Igual esto lo pueden ver en su tabla periódica, lo que son los estados de oxidación. Entonces aquí nosotros podemos identificar quién es C y quién es D. Entonces C va a ser el sodio y D va a ser el azufre. Entonces, ¿cómo saber quién se intercambia con quién? Bueno, pues ahí estamos viendo el producto, pero ¿cómo llegamos nosotros a un producto sin verlo, no? Pues primero lo que tenemos que hacer es identificar quién es A, quién es B, quién es C y quién es D. Posteriormente ver las cargas, ¿ok? Una carga positiva no se puede unir con una carga positiva porque se repelen. Lo mismo, una carga negativa no se puede unir con una carga negativa porque se repelen. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El compuesto positivo, perdón, la parte positiva del primer compuesto, o el primer reactivo, en este caso el sodio, se va a unir a la parte negativa del segundo compuesto. En este caso sería A se une a D, porque A es positiva y D es negativa. ¿En qué relación se unen? Pues tenemos que hacer una suma de cargas. Entonces tenemos un azufre con 2 cargas negativas. Cada hidrógeno tiene una carga positiva. Entonces se tienen que unir 2 cargas positivas, 2 hidrógenos, por eso el subíndice, a un azufre con 2 cargas negativas. De esa forma es neutro. Bueno, y pues el otro caso es, pues tenemos la parte negativa del primer reactivo, que es el sulfato, y la parte positiva del segundo reactivo, que es el sodio. ¿En qué relación se unen? Igual, tengo 2 cargas negativas en el sulfato y una carga positiva en el sodio, por lo que necesitamos 2 sodios, por eso el subíndice 2, y un sulfato. Entonces en este caso, el hidruro de azufre es un gas. Este gas escapa y por lo tanto ya no forma parte de la reacción. Entonces vamos a ver el segundo caso. En el segundo caso, pues también tenemos a el ion sulfato. Pues por ahora voy a borrar este producto. Bueno, no lo vamos a dejar y les voy a explicar qué ocurre, ¿no? Lo que ocurre aquí, pues bueno, vamos a tener igual al ion sulfato. Les menciono, pues van a ser iones muy comunes, apúntenlos en una hoja y vayan aprendiéndoselos. Sulfato, nitrato, carbonato, hidroxilo. Van a ser de los más comunes. Entonces tenemos al ion sulfato y tenemos hidrógenos, ¿no? Positivos. Entonces aquí estamos identificando las especies o las posibles especies. Y aquí, de este otro lado, pues nosotros tenemos a cloruro de sodio, que es más simple, ¿no? Tenemos a sodio con una carga positiva porque es un compuesto iónico y a cloro con una carga negativa porque es un compuesto iónico. Entonces, pues aquí, ¿cómo se va a dar la interacción? Bueno, la interacción normalmente se daría, pues tengo esta carga positiva, se va a unir a la negativa, ¿no? Entonces, ¿qué me va a formar? Pues el mismo producto que yo tenía aquí. 2 sodios se unen a un solo sulfato para contrarrestar las cargas. Pero
se puede dar otro producto. Cualquiera de las dos propuestas sería correcta. En el otro producto, pues vamos a suponer que solamente un hidrógeno está libre. Entonces solamente un sodio va a unirse a este ion, como vemos aquí. Sin embargo, el más común va a ser el de la parte de arriba, ¿no? Que los dos hidrógenos se separen y se una a sodio, para no confundirlos. Va a ser mejor el de arriba, el que vamos a estar viendo tipos de reacciones completas. Y bueno, ¿qué nos queda? Las cargas positivas, que serían los hidrógenos, que van a interaccionar con la carga negativa, que sería el cloro. ¿Ok? Entonces lo que va a ocurrir es que aquel que tenga la carga positiva en el primer reactivo va a interaccionar con la carga negativa del segundo reactivo. La carga negativa del primer reactivo con la carga positiva del segundo reactivo. Entonces es lo que va a regir quién se une a quién. Atracción electrostática. No pueden unir cargas negativas con cargas negativas, ¿ok? Bueno, entonces ese sería el otro ejemplo. Entonces aquí supondremos que en vez de tener esto, vamos a tener el de arriba. Y pues el tercer ejemplo, tenemos otra vez, bueno, en este caso ácido clorhídrico. Entonces les menciono, ustedes tienen que identificar las especies. En este caso, en el caso pasado, pues no les apunté quién era A y quién era B, pero ustedes pueden hacerlo. Y pues del otro lado tenemos a sodio con carga positiva y este ion ciano, ¿no? Ok, tenemos esos dos iones y pues también, ¿no?, vamos a identificarlos como C y D. Entonces, ¿de qué manera se unen para formar el producto? Pues se une el de la carga positiva A con el de la carga negativa D. Aquí lo vemos, ¿no?, como un gas. Entonces aquí es una relación 1 a 1 porque una carga negativa con una carga positiva. Pero pues tienen que revisar eso, ¿no? Si este tuviera dos cargas negativas se tendría que unir a dos hidrógenos. Si este tuviera dos cargas positivas se tendrían que unir dos moléculas de estas. Y pues el otro sería C con B para contrarrestar sus cargas, ¿no? Aquí lo vemos. Entonces en todos estos ejemplos se forma un gas, se libera y pues la reacción ya no puede regresar a lo que era anteriormente porque ya no tenemos disponibles elementos o átomos que inicialmente teníamos. Algunas reacciones son reversibles porque pues tenemos en la reacción todavía los reactivos disponibles. Sin embargo, pues si no los tenemos disponibles, pues ya no puede regresar la reacción. Entonces aquí hay otro ejemplo donde tenemos reacciones, pero en este caso son reacciones con precipitación. Entonces aquí ya no se forma lo que viene siendo un gas, sino que se forma un sólido. Este sólido precipita, se va al fondo de la reacción, ya no forma parte de la reacción y por lo tanto ya no se puede regresar a los reactivos. Bueno, aquí pues vamos a identificar nuevamente las especies. En el primer ejemplo, que es este, tenemos plomo. Ustedes van a su tabla periódica, el plomo tiene una carga de +2 y la otra parte es el ion nitrato, ¿no? Entonces lo voy a poner aquí así. Entonces les recuerdo, familiarícense con los iones más comunes. Tengo dos cargas negativas, una sobre cada oxígeno y una sobre el nitrógeno, una positiva.
Entonces cada nitrato va a tener una carga negativa, pero como plomo tiene dos cargas positivas, tenemos un subíndice en el nitrato, indicando que tenemos dos nitratos. En la parte de abajo pues tenemos, bueno, vamos a identificar primero. Ya tenemos a A y a B. Entonces les recuerdo, normalmente yo hago este proceso para que sea didáctico, mostrándoles quién es A, quién es B, etcétera, etcétera. Pero ustedes simplemente pueden identificarlos visualmente y hacer el intercambio. Entonces tenemos a potasio, carga positiva, y tenemos a yodo, carga negativa. Entonces todo eso está relacionado a la unidad pasada, ¿no? Estructuras de Lewis, quién gana y quién pierde electrones. Entonces aquí pues ya tenemos a C y a D. ¿Ok? Entonces, ¿quién se intercambia con quién? Plomo, carga positiva, con yodo, carga negativa. Dos cargas positivas, una carga negativa. Entonces ocupan dos yodos. ¿Ok? De la otra forma, carga negativa con carga positiva. 1 y 1. Entonces la relación es 1 a 1. ¿Ok? Entonces ese sería el primer ejercicio. O ejemplo. Me voy a apurar porque se va a acabar la pila de la cámara. Entonces tenemos a plata con una carga positiva y tenemos otra vez nitrato. Bueno, no vi, no le debí haber borrado. Entonces carga negativa, carga positiva, tenemos a A y tenemos a B. Y en la parte de abajo pues tenemos a cloruro de sodio. Uno positivo, el otro negativo. Tenemos a C y a D. Entonces, ¿cómo se unen? A con C, una carga positiva y una carga negativa. Relación 1 a 1. ¿Ok? Una carga negativa del nitrato y una carga positiva del sodio. Relación 1 a 1. ¿Ok? Eso es en cuanto a la relación en la formación de... en cómo se van a unir la parte positiva con la parte negativa de un reactivo con la parte negativa y positiva del otro reactivo, ¿no? Ya además de eso, esto nada más es para ver qué productos se forman a partir de qué reactivos. Ya otra cosa es el balance, ¿no? Aquí las ecuaciones ya están balanceadas, pero para que nada más veamos una cosa a la vez. En la clase pasada vimos lo que es el balance de ecuaciones y esta vez vamos a ver cómo proponemos productos a partir de saber qué tipo de reacción es. Entonces aquí nos está diciendo que es una doble sustitución, entonces identificamos A, B, C y D y proponemos. En la de sustitución simple pues simplemente sabemos que un elemento se va a sustituir por otro y proponemos. ¿Cómo proponemos? Pues viendo la tabla periódica, viendo si el producto que se formaría es más estable o menos estable. En las reacciones de descomposición pues simplemente separamos a los componentes individuales y en las reacciones de formación simplemente unimos los átomos individuales. Entonces aquí va a haber otro ejercicio que está aquí abajo. Entonces todo esto yo se los voy a poner en la plataforma, los ejercicios, para que ustedes los resuelvan. Entonces los ejercicios anteriores que fueron, que les voy a poner de algunas reacciones para que vean si proceden o no proceden. Y pues estos de aquí abajo. La siguiente clase continuamos. Yo creo que en una semana pues yo termino lo que es la unidad. Una semana y media cuando máximo. Y después de eso ustedes empezarían con lo que son las presentaciones.